Avanzamos en vivo aquí en CNN Redacción con nuestras noticias internacionales porque Israel publicó un video que muestra al líder de Hamas supuestamente escondido en un túnel de Gaza después del ataque del 7 de octubre. De hecho, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel dijo que las imágenes fueron grabadas el 10 de octubre particularmente, y en ellas se ve a Yania Sinwar, su esposa, hijos y un hermano caminando justamente en ese túnel. CNN, hay que decir, no ha podido verificar de forma independiente este video, pero tenemos más información. Para eso saludamos a nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, desde Jerusalén. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Primero, expresar el dolor mm, por, eh, por la partida de nuestra compañera Krupskaya Alice. Realmente era una gigante del periodismo, gigante como ser humano. Y bueno, es terrible tener que referirse a eso, pero en fin, somos una familia dentro de CNN en español. Todo esto, ya volviendo a las noticias, destacar estas primeras imágenes que salen de Yehia Sinwar, el líder máximo de Hamas en Gaza, donde el ejército israelí ahora publica unas imágenes de videos de seguimiento donde se le ve a Yehia Sinwar circulando por uno de los túneles de Gaza, y lo hace 3 días después de las masacres del 7 de octubre, que según los israelíes, él fue el elemento central, la persona que dirigió esos mega ataques terroristas, esas masacres espeluznantes. Entonces, 3 días después, se le ve en esos túneles con su hermano Ibrahim Sinwar, también con una de sus esposas, también con 3 niños, aparentemente serían sus hijos. A él se le identifica porque está solamente desde la espalda filmado, se le identifica con la ayuda de la inteligencia artificial, y los israelíes se expresan seguros de que se trata de él. Esto cuando también descubrieron otros lugares donde aparentemente también habría estado Yehia Sinwar durante estas últimas semanas, estos últimos meses. Inclusive en uno de los lugares es una especie de apartamento subterráneo donde hay un par de servicios de sanitarios. También hay una cocina, un dormitorio, y todo esto aparentemente habría sido usado por Sinwar, quien, eso sí, al ver cómo Israel revela todos estos datos, de alguna manera puede sentir que los israelíes cada vez están más cerca de su persona. Y eso sí, el objetivo declarado de Israel es localizarlo, ya sea vivo, ya sea muerto, pero para ellos es uno de los objetivos centrales de esta ofensiva militar, y ese es el motivo, de hecho, por el que dice Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que tienen que continuar con la ofensiva militar también a Rafah, al sur de Gaza, la única zona importante donde hasta ahora no se encuentra el ejército israelí. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese área se encuentran 1.400.000 palestinos, y todo esto crea un enorme problema sobre dónde se puede desplazar estas personas, cómo pueden hacerlo de manera segura. Esta es una exigencia clara de Estados Unidos, que se pueda llevar a cabo los movimientos de personas, pero de una manera ordenada, sin que exista peligro a los que salen de un lugar para llegar a otro. También aparte está el peligro de Egipto, que ellos, que son los que tienen la frontera con Gaza en el sur de esta franja de tierra, temen que esta población
pueda en un determinado momento en masa intentar entrar al interior de Egipto. Egipto hasta ahora se ha opuesto a recibir a refugiados palestinos de Gaza. Y entonces aquí pudiera haber un flujo humano que pudiera ser imparable, es por eso que ha decidido reforzar su presencia militar en la zona. Todo esto cuando hay quienes dicen que si, por ejemplo, hubiera tal flujo masivo de refugiados palestinos, esto podría inclusive poner en peligro el acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Nacho. Vamos a seguir muy de cerca ahí, las imágenes eran realmente elocuentes, ¿no? Que acompañaban el relato de José Levi. Aprovecho para preguntarte, José, ¿qué se sabe particularmente sobre la llegada de familiares de rehenes a la Corte de la Haya, ni más ni menos, para denunciar a Hamás? Sí, a la Corte Criminal de Justicia llegaron un centenar de familiares de rehenes israelíes, también aquellos que fueron rehenes, pero fueron liberados en semanas pasadas. Entonces, aquí vemos que existe una exigencia a esta Corte Criminal de Justicia de el verificar si jamás el 7 de octubre realizó crímenes de lesa humanidad, realizó inclusive el delito de genocidio. Todo esto cuando los testimonios son realmente espeluznantes de lo ocurrido ese día. Entonces ellos aseguran que esto tiene que ser investigado también en esta Corte Internacional, perseguir al movimiento Hamas a nivel internacional, el declararlo organización terrorista ahí donde todavía no ha sido declarado Hamas como tal. Y esto, eso sí, cuando llegan noticias a La Haya desde Israel, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu acaba de decir que decidió retirar a lo que es la delegación de su país de bajo nivel, era ahora en el Cairo, para seguir con las negociaciones, para intentar llegar a un acuerdo que permita la liberación de los más de 130 rehenes israelíes que todavía se encuentran en el interior de Gaza. Y dice Benjamin Netanyahu que mientras jamás no cambie sus posiciones delirantes, afirma Netanyahu, de intentar el conseguir temas que son totalmente impensables que pueda lograr en estas negociaciones, dice que no tiene sentido que haya tales conversaciones. Entonces vemos que lo que dicen las familias de los secuestrados es que de alguna forma Netanyahu decidió sacrificar a estos rehenes para sus propios intereses. Pero en cualquier caso se trata de un tema altamente sensible cuando está, por un lado, lo que afirma Netanyahu es el interés estratégico de su país y, por otro lado, están los intereses de los familiares de estos más de 130 rehenes que realmente están desesperados por lo que puede pasarle a los suyos. Nacho. Bien, José, una más. Te quiero preguntar qué detalles tenemos hasta aquí sobre los recientes realmente bombardeos entre Israel y Hezbollah. Bueno, esta mañana hubo un ataque desde el Líbano contra la zona de Safed, en el norte de Israel, concretamente contra una base militar israelí ahí, y hubo la muerte de una soldado de 20 años. También otros 8 soldados más resultaron heridos y todo esto ha llevado a una ola de vuelos del ejército israelí, de ataques de sus aviones contra al menos 5 áreas distintas relacionadas con el Hezbollah en el interior
del Líbano, y todo esto en una serie de acciones y represalias que ninguno de los dos lados quiere pueda derivar en un enfrentamiento a gran escala entre Israel y el Líbano, pero siempre existe el peligro de que en uno de estos bombardeos haya un gran número de víctimas, haya una situación inesperada y entonces la realidad pueda deteriorarse rápidamente. Newly released video purportedly showing the leader of Hamas, Yahya Sinwar. Israeli officials say the CCTV footage is from October 10th and appears to show Sinwar walking with his wife, children, and brother inside a tunnel below the southern Gaza city of Khan Yunis. CNN cannot independently verify that Sinwar is the man seen in the video, nor can we verify when it was recorded, and the IDF did not provide additional evidence to support its claims. But we do know that Khan Yunis has been a center of the Israeli siege against Hamas in recent weeks. Let's get to CNN's Nick Robertson, who's in Tel Aviv for us. Nick, what more are Israeli officials saying about this video, and why do they think it's significant? They say that this is indicative of their effort to track down any intelligence that can give them any information about where Sinwar is at the moment. We know that they've been going through the tunnels in Khan Yunis and even found the tunnel in Khan Yunis where they say that he lived for a while. This CCTV video that, as you say, was from the 10th of October, so quite some time ago. It is the first time we've seen video evidence of Sinwar after the October 7th attacks, but it is really not a good clue, I guess, to where he might be at the moment. And the IDF say they did manage to get this video, though, quite recently. So indicative, they would say, of their continued hunt and prioritizing the hunt for Sinwar.